En el libro de Éxodo, déjenme verle un ratito. Perfecto. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Quién estaba diciendo esto? Moisés. ¿Sí? Moisés le dice a Josué: escógenos varones, no cualquier varón, no los temerosos, no los miedosos, no los cobardes, los valientes. Sí, los valientes, le dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec, porque mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. No es cotocollado, no, es collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, él el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Padre, queremos agradecerte, Dios mío, por darnos la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, Dios mío, Señor. La queremos poner delante de ti, Señor, que hables conforme al deseo de nuestro corazón y a nuestra necesidad. Yo te agradezco, Señor, y te pido también de antemano, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre, para que podamos, Señor, hacer de esta palabra, Señor, una práctica, Señor amado, como pueblo, como líder, como sacerdote, Señor, oh bendito Rey, como cualquier obrero, Señor, que tú has llamado, Padre. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra, como yo les decía, la he venido meditando mucho. No sé por qué, tal vez será de pronto porque en algún momento fortaleció mucho nuestras vidas, y puede ser que también en este tiempo se vaya a repetir tal vez alguna de esas historias. Entonces yo pasaba meditando, incluso el Señor me la dio para una persona, y podemos ver aquí el pueblo primeramente ya salió de Egipto, ¿no es cierto? Todos eso sabemos. Salió de Egipto, pasó un desierto, pasó el otro desierto, bueno, renegaron, se rebelaron y tanta cosa, ¿sí? Y dice que llegaron a Refidim, este lugar donde ellos necesariamente debían ya pelear. Muchas veces, por ejemplo, no sé cuántos han visto ¿cómo es la serie? ¿Sí? No la que están dando ahora de... No, sino, o sea, la película me refiero. ¿Sí? Sí. Podemos ver que hay un Israel que está como que acostumbrado a simplemente ser servido, ¿no? Sí, a ser servido. Porque bueno, obviamente el Señor cuando los sacó, no es que inmediatamente les enseñó a pelear, no. Primero, sabemos que fue un proceso de Dios, como dice su palabra, ¿sí? Para ver qué realmente había en su corazón. Había un trato en medio del proceso. Pero resulta que el Señor ya quería que su pueblo empiece ya a pelear, ¿sí? A pelear. Porque el Señor cuando te llama a ti, el Señor primeramente te adiestra a ti. Primeramente te discipula. Ese es el proceso de Dios. ¿Cómo se dice? A ver, ¿cómo se dice? Sí, proceso está bien. Sí, el proceso de Dios. Te llama, tú vienes,
el Señor, bueno, un poco como que te mima, un poco como que te consiente, un poco como que se muestra en mínimos y en grandes detalles, ¿no? Y bueno, llega un momento en que ya es necesario de que tú aprendas a pelear. No quiero decir que vayas a coger y caerle a golpes a alguien, ¿sí? Pero el Señor era necesario que a este pueblo lo enseñe a pelear, porque realmente se estaba volviendo muy cómodo, ¿sí? Estaba volviéndose muy cómodo. ¿Por qué? Porque como el Señor les daba, ¿no? Si bien es cierto, les sacó de Egipto, les hizo cruzar el Mar Rojo, no tuvieron que hacer nada ellos. A pesar de que no tuvieron que hacer nada, se quejaron. Aún no haciendo nada, se quejaban. Avanzando, igual tenían incluso cuando una persona tiene inconformidad de Dios, cuando tiene, por ejemplo, molestia por las cosas que Dios obra o dice, o nos pone que obedezcamos, hay una molestia. En este pueblo también era igual. En este pueblo había una molestia. Si era de noche, que por qué en este frío no tenemos cobijo, hubiésemos quedado en Egipto, que aunque sea trabajando estuviéramos en calor. Si era de día, que muy fatigante el sol, que en Egipto a lo mejor había unos ventiladores. O sea, para todo había una queja y un porqué. Pero sin embargo, en la noche el Señor se presenta como una columna. En el día dice que era una nube. En todo momento el Señor estuvo siempre con ellos. Y por eso será que tal vez el pueblo también se hizo como un poco, ¿cómo se dice? Dependiente, perdón. ¿Qué vas a decir? Más que consentido, no creo que era consentido realmente ellos. Realmente todo puede haber sido ese pueblo, pero menos consentido. Porque el Señor era, claro, o sea, el Señor del que amaba a ese pueblo lo amaba. ¿Sí? Pero no era consentido, porque realmente sus acciones, sus actitudes eran terribles. Y lamentablemente no daban lugar a ser consentido. ¿Me está entendiendo? ¿Ya? Pero el Señor, sin embargo, les daba, les proveía. Si era comida, si era agua, todo les daba a este pueblo. Pero ya tenía que llegar un momento en que ellos tenían que aprender a pelear. Muchas veces nosotros nos hacemos muy cómodos de Dios nosotros. Muchas veces nos hacemos religiosos nosotros. Decimos, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, yo confío en ti. Señor, sé que tú me proveerás. Señor, en tus manos estoy. No tengo para qué mover un dedo. Pregunto yo, ¿será que Dios te dio esa orden? ¿O tú la estás haciendo porque te volviste cómodo? ¿O será que de pronto ya nosotros nos hicimos totalmente cortos de vista? Porque esperamos que siempre el Señor sea el que haga las cosas por nosotros. Ojo lo que voy a decir, ¿no? Quiero que usted sea bien madurito espiritualmente hablando y que entienda la palabra. No va a decir, ah, chévere, esa era la palabra que yo quería para hacer lo que yo quiero. No, no. Y ya va a ver a qué punto voy. Entonces, como les decía, tenía que llegar ese tiempo donde ellos ya tenían que pelear. Muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de pelear. Por eso es que nosotros venimos a la iglesia y decimos que yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Dios sabe que soy débil. Vea, yo lo he intentado, pero no puedo. Yo siempre le pido al Señor, pero no puedo. Pero la pregunta es, ¿estás peleando? ¿Estás metido dentro del campo de batalla? ¿O simplemente quieres que Dios venga con una varita y te toque y desaparezca todo lo que de pronto en ti está siendo perjudicial? Este pueblo le tocó hacer eso. Por eso es que Moisés le dice, escógeme los varones. Escógeme los varones porque hoy el Señor me ha dicho, escuchen. Yo veía la película y es tremendo porque sé que hay un poco tal vez de cosas que bíblicamente no lo habla, pero yo podía ver un Josué cobarde. Un Josué, bueno, más que cobarde, cambiemos esta palabra. Más que cobarde, una persona que vivía religiosamente confiando en Dios. ¿Me explico? Y viene Moisés y le dice que por favor vamos a luchar, y él dice, no, ¿para qué vamos a luchar?
Si Dios es todopoderoso y Él puede tranquilamente con su mano acabar a los enemigos. Muchas veces no somos nosotros así. Muchas veces nosotros nos hacemos tan cómodos que queremos dejarle hasta lo más mínimo a Dios que Él lo haga, cuando Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, o peor aún, cuando el Señor nos ha dicho que tenemos la obligación y el deber de pelear para que eso se realice. Ejemplo, un mal hábito que yo tengo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo miento? ¿Qué tal si para mí lo fuerte es la mentira? Está bien, le confesé al Señor que mi debilidad es la mentira. Pero ¿y qué estoy haciendo para ser libre de la mentira? Luchar no es que cuando llega el momento donde tienes que mentir, mientes porque Dios no ha hecho nada todavía. Pelear no es que el momento de que tienes que cohibirte de coger las cosas que no son tuyas, debes cogerla porque Dios no ha hecho nada. No es así. A veces nosotros somos así, mi hermano. A veces nosotros ya sabemos nuestra debilidad, ya la conocemos. Ya conozco mi talón de Aquiles, pero déjeme decirle que no hago mérito, o peor aún, ni siquiera batallo para decir que de pronto estoy librando una batalla. No lo hago. El Señor me hacía repetir esto a lo que estaba orando. Me decía, hay personas que están luchando contra de la idolatría. Puede ser idolatría al dinero, puede ser idolatría a la familia, puede ser idolatría a los hijos, al papá, a la mamá, la idolatría que tú tengas. Pero el Señor me decía clarito esto: hay unos que luchan, pero nuevamente se retraen y son vencidos. Nuevamente se retraen y son vencidos. Eso pasaba con Moisés. No por parte del pueblo, sino por parte de Moisés. Dice que Moisés se cansaba. Y dice que cuando él bajaba sus manos, el pueblo prevalecía, el pueblo de Amalek. A veces nosotros somos así, mi hermano. A veces nosotros que intentamos o tenemos el intento de pelear, pero a la vez algo sucede que nos seduce y retrocedemos. Miren, e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Todo el mundo sabemos que Amalek representa hoy por hoy al pecado, a los enemigos tuyos, ¿sí? A las debilidades que tú tienes. Eso representa Amalek. Amalek representa tal vez la envidia que tienes. Amalek representa la idolatría que tienes. Amalek representa tal vez las iras que tú tienes, el enojo que tú tienes incontrolable. Oiga, el trabajo no es, o la virtud no es, que tú no explotes, porque la gente de afuera de tu entorno no haga nada para que tú no caigas en la ira. ¿Me está entendiendo? Esa no es la virtud. Ahí no hay batalla, ahí no hay pelea, ahí no hay guerra. La guerra es, o la batalla, la pelea es cuando que alguien provoca la ira y tú sepas cómo controlarla. Tú seas sabio y sepas cómo evadirla. Eso es pelear. Pelear es cuando viene tu debilidad. Pelear es cuando se presenta tu debilidad y tú rápidamente actúas sabiamente para no dejarte vencer por tu debilidad. Ejemplo, ¿cuántos de aquí, cuando les ha venido alguna debilidad fuerte, rápidamente el enemigo ha tocado esa área, cuántos han venido y han orado para que eso se vaya? Amén. La verdad que casi pocos, muy pocos. Usted va a orar, ¿sabe cuándo va a orar? Cuando ya el enemigo está encima suyo. Ahí va a pelear usted. Ahí quiere usted pelear, mi hermano. Obviamente que va a ser vencido, pues mi hermano, si ya el enemigo está encima suyo, ya tiene ventaja.
Eso es pelear. Por eso este pueblo tenía que aprender a pelear. Porque no iba... Perdón, pastor. Hoy con su prédica me llama la atención porque hoy le decía a Patito, hoy a la madrugada, no, perdón, en el desayuno era, bueno, no me acuerdo cuando me puse a orar y yo decía, y yo citaba la palabra donde dice que el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Yo decía, tú te fortaleces en mi debilidad. Y así escuché, así por eso les dije ese momento, porque yo escuché clarito, dice, sí, yo me fortalezco en tu debilidad, pero no en tu pecado. Entonces eso se me... Tremendo, tremendo. Escuche lo que quiere decir el Señor cuando dice que Él se fortalece en tu debilidad. ¿Sabe cuándo se fortalece? Cuando usted dobla rodillas, cuando usted es ministrado, cuando usted está metido en alguna cosa, inmerso en el Señor. Ahí el Señor se fortalece. Porque si el Señor no se fortaleciera, déjeme decirle que así usted pasara orando, no pasa nada, porque el pecado ya estaría en usted. Pero cuando el Señor dice, habla de que Él se fortalece en la debilidad, significa que por la debilidad que yo tengo que decirle, Señor, esta es mi debilidad. Hoy más que nunca me está atacando, Señor. Hoy más que nunca, Señor, tengo celos incontrolables, Señor. Ayúdame, por favor, voy a orar, llévate eso. Entonces, cuando tú vienes y oras, eso se va. Eso se llama fortalecerse en la debilidad. No hay que torcer la palabra, mi hermano. No hay que decir, no, el Señor se fortalece en mis debilidades y yo peco, no. Terrible. Yo puedo ver a un Pablo tremendamente, tal vez molesto, indignado, porque dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él no lo está diciendo con el afán de que habiendo dicho eso va a correr y a pecar, no. Pablo lo que está diciendo, sí, que él ya está cansado y que la impotencia a él le hace decir, miserable de mí. Ya no quiero pecar, lo que quiero hacer no termino haciendo, pero lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero usted va a ver más adelante que ya Pablo ya no habla de sus debilidades, ya no habla. Entonces sí hay victoria, mi hermano. Vea, puede ser que Cristo venga en X momento determinado. Puede ser que la debilidad en ese momento en usted no florezca, no aflore. Y usted pueda irse tal vez libremente en ese momento con el Señor. Pero ¿qué tal si viene y justo usted está pecando por causa de la debilidad? ¿Qué va a pasar? Entonces no podemos decir que Cristo se está se está fortaleciendo en mi debilidad cuando realmente no hay una lucha. Así es. A veces nos llenamos nuestra boca de decir, si estoy luchando, Dios sabe que estoy luchando. ¿Qué está haciendo? Está diciéndole, Señor, esta es mi debilidad. Hoy más que nunca quiero dejar esta debilidad, Señor. Hoy quiero tener victoria en la debilidad. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Cuando usted es una persona de Dios, el Señor mismo va a hacer que haya gente que sostenga su mano. ¿Cómo? Tal vez a través de la oración. ¿No les ha pasado que a veces usted está de la nada y el Señor le pone, ora por fulano de tal? No sé qué está pasando, pero ora por fulano de tal. Porque sus manos ya están a punto de caer. Sus manos están ya debilitándose. Entonces ahí tiene que aparecer un Ur, ahí tiene que aparecer un Aarón, para que eleven sus manos, porque si no, Amalek puede prevalecer en su vida. Amalek puede prevalecer en su vida, mi hermano. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Oiga, qué tremendo, ¿no? Si nosotros ponemos una piedra,
Para nosotros, ¿qué representa la piedra? ¿Qué representa para usted la piedra? Cristo, correcto. Sí, Cristo es la roca. Cuando usted pone a Cristo, sí, como el pilar o como la piedra fundamental para que usted sostenga sus manos, el enemigo no va a prevalecer, mi hermano. No va a prevalecer. A mí me sabe dar así un poco de chiste, porque cuando el Señor quiere que me levante a la hora que sea y al momento que yo me haya ido a dormir, Él me levanta. Y no es que me hago de rogar, ni mucho menos. O sea, mi reacción es levantarme y eso es todo. No estoy ahí en ese momento. Ay, que este sueño, qué terrible. La espalda, cómo me duele. Ese rato me levanto, mi hermano, y me pongo a orar. Y sabe que yo he llegado a entender que tal vez algunos de nuestros hermanos están en riesgo. Algunos de nuestros hermanos están en riesgo. Por eso el Señor nos hace interceder. Hay veces en que por ejemplo, tú te quedas hasta tarde y se te quita el sueño. Oiga, esto le voy a decir, esto es como un tips para usted. Cuando usted no tenga sueño y se quede hasta tarde, no vea películas, mi hermano. No vea películas. Pregúntese, ¿por qué el Señor me tiene hasta esta hora? Pregúntese, ¿por qué me tiene hasta esta hora el Señor? Tal vez quiere que ore e interceda por alguien. Tal vez sea que sí, mi hermano. Tal vez sea que sí. O si no, hacemos la fácil, ponemos una película y se nos gana el sueño. Dice: así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. A veces las guerras del Señor no siempre son de corto tiempo. A veces los propósitos de Dios no son simplemente de minutos. Muchas veces una guerra dura días. Las guerras que se formaban antiguamente no eran guerras de una semana. Escuchen, no eran guerras de un mes, eran guerras de meses y hasta de años. ¿Se puede imaginar, mi hermano, que usted esté con una lucha por unos 4 meses? Lucha, me refiero, lucha, donde que el enemigo esté atacándole a cada rato y usted tenga que ir, pero recién acabo de orar y este enemigo otra vez. No, ojalá me sirva la oración que me pegaste reciencito. Ojalá me sirva. Señor, cúbreme con esa oración también, esta prueba que estoy atravesando. A veces creemos que la oración que hacemos en el almuerzo nos va a librar de todo el día. ¿Y cómo es la oración que usted hace en el almuerzo? Señor, bendice estos alimentos, guarda a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor ni siquiera estaba ni inclinándose para escuchar su oración, mi hermano. Y ya usted cree que con esa oración quedó totalmente cubierto. No es así. No es así. Las personas que no tienen hábito de orar largamente en la comida, si viene a nuestra casa se le va a enfriar la sopa. Porque parece mentira, a veces el Señor pone por orar esto, este otro. Y eso que mi esposa es más larga que yo, porque ahí sí ya termina de orar y corre a calentar la sopa otra vez. Va a almorzar y termina merendando. ¿Mandé? Vas a almorzar y terminas merendando. Sí, la verdad que sí. Alguna vez alguien me decía, eso no es manera así, lo único que se hace eso no es bíblico, dice. Lo único que tiene que hacer uno es bendecir los alimentos. Perdónenme, pero el Señor me enseñó así. El Señor me enseñó así. Y estoy cumpliendo lo que dice la palabra, estoy orando. Y no es correcto, no es religiosidad eso. Usted puede orar como usted lo ha sabido hacer, pero yo le estoy diciendo que para mí el Señor también me da la pauta. Otros tal vez tienen también el hábito de orar cuando se van a dormir. Eso es una manera de mantener alzadas las manos, mi hermano. Esa es
una manera de mantener alzadas las manos para que el enemigo no prevalezca. Cuando usted ora en las madrugadas, usted está teniendo levantadas sus manos para que el enemigo en el día no prevalezca. Si usted ora en la noche, también puede, sí, tener levantadas sus manos por medio de su oración para que el enemigo no prevalezca. Porque el enemigo puede prevalecer en la noche, ¿sabía? ¿Quién me puede decir de qué manera prevalece el enemigo en la noche? La mente. ¿Sabía? Esto es para las dos personas, ¿no? ¿Sabía que el tener sueños húmedos no es de parte de Dios? ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Así que no es que eso es como dice el doctor. Eso no es como dice el doctor, no, tranquilo, eso es normal. Sí, es normal, eso es parte de nuestra biología. Mentira del diablo. Sí, cuando usted entrega ¿cómo se llama? Su mente, sus pensamientos, su sueño a Cristo, el Señor le guarda. Peor aún si usted está en un lugar donde que se mueven todas estas cosas, déjeme decirle que usted va a ser atacado terriblemente. Y usted no solo va a tener sueños de este tipo, va a tener hasta sueños terroríficos, mi hermano. Porque el enemigo ataca en la noche también. El enemigo ataca. ¿Sabía que el enemigo también puede quitarle la vida aún en los sueños? Sí. El enemigo le puede quitar la vida aún en los sueños. Por eso las películas de terror no son verdad. Yo sí estoy 100% seguro de que las películas de terror sí tienen un gran porcentaje de verdad. Un gran porcentaje. Así es. Usted imagínese, peor si usted está acostumbrado a ver películas de ciencia ficción, de terror, de qué nomás en la noche. Y si va a soñar, no vendrá a decir, oiga, tuve un ataque del enemigo, el enemigo me atacó fuerte. ¿Y qué viste? ¿No viste algo? Nosotros así hemos hecho caerles a muchos hermanos antes. Venían y decían, pastor, ¿sabe que tuve un sueño terrible? Yo ya no soñaba hace tiempo, yo ya no soñaba estas cosas. Y últimamente estoy soñando nuevamente, estoy soñando con mujeres desnudas. Tremendo ataque que has tenido. ¿Qué viste ayer de noche en la tele? No, nada, dice una escena de una película que yo la vi, pero dice rápidamente apagué. Dice. Cuando se termina ya. Se terminó y rápidamente apagué. Dice. Entonces, ¿cómo no quiere ser usted atacado, mi hermano, si está prevaleciendo Amalek? Amalek está prevaleciendo. Películas de terror usted ya no debería ver, mi hermano, escúcheme. No debería ver. Como hijo de Dios que es, ya no debería ver películas de terror. Película picaresca, vea, ni por su mente debe aparecerle eso, mi hermano. Y no se venga a hacer aquí el religioso. Uy, qué tremendo como le han hecho a esa mujercita, qué tremendo. ¿Cuál es la intención de su corazón? Uy, ese hombre qué cochino, ve cómo sale con poca ropa. ¿Cuál es su intención de su corazón? Así que no. Una cosa es que el enemigo le ataque a usted, porque usted está descubierto, porque usted ha bajado las manos. Y otra cosa es por lo que usted ve. Por eso también es necesario que usted tenga un hábito de oración en la noche. Pero tampoco irá a verse 3 películas de terror y ahí sí vaya a orar. No decirle que el enemigo no le va a dejar orar. Lo que le va a hacer es que rápidamente le coja el sueño. No funciona así. Usted tiene que dejar esos hábitos, hermano. Deje esos malos hábitos, peor si juegan. Estoy diciendo lo que el Señor ahorita me está haciendo ver. Peor si juegan. Ya en usted ya no debería haber ni siquiera esos juegos. ¿Cómo se llaman esos juegos? De peleas, de luchas, ese tipo de cosas de violencia. No debe haber nada de eso, mi hermano. La lucha no es solo de un día. Puede ser que hoy usted tuvo victoria,
Pero de aquí espérese un tiempo y va a venir el enemigo otra vez. Porque él, si bien es cierto, él no es omnisciente, él no es omnipresente, pero él sí conoce nuestra actitud. Él conoce nuestras características. Él conoce nuestros gestos. Él conoce lo que estoy leyendo. Él conoce por qué causa me meto al internet. ¿Cuál es mi intención de meterme al internet? Dios la conoce todo eso. Entonces ahí, usted cubierto, el Señor le va a respaldar. De lo contrario, mi hermano, el enemigo va a prevalecer sobre usted. ¿Y sabe lo que es tremendo? Que pudiera ser que se levante algún hermanito y quiera orar por usted. Pero al ver que usted es necio, que es terco, que usted incurre en ¿cómo se llama? En los mismos pecados, y algún hermano querrá orar por usted, el Señor le dirá: no ores, déjale nomás que baje sus manos. Déjale nomás que baje sus manos. Porque a él le gustó que Amalek prevalezca. Nosotros, mi hermano, es tiempo ya que nosotros también pongamos de nuestra parte. Creo que ya mucho el Señor tal vez ha peleado por nosotros, y gloria a Dios porque lo sigue haciendo. Pero en nuestras debilidades también tiene que usted dar el paso de fe. En el pecado usted tiene que ser determinante. Usted no tiene que decir: cualquier ratito yo sé que el Señor me va a quitar esto. El Señor me va a quitar este mal hábito, yo lo sé. El Señor me va a quitar esta debilidad, yo lo sé. El Señor va a romper con esta idolatría, yo lo sé. Pero ¿qué estás haciendo tú para romper eso? ¿Qué estás haciendo? Si ni siquiera estás en el campo de batalla. Así que, mi hermano, piense en esta palabra, medítela, póngase a pensar: ¿ha estado usted realmente peleando? ¿Ha estado usted peleando, metido en el campo de batalla por su debilidad? ¿O la ha dejado ahí dormidita porque sabe que todavía no le molesta? Una persona que padece de soledad, ¿cuál cree usted que es la manera de pelear? Joanita, estamos ahí. ¿Cuál crees que sería tu mejor herramienta o arma para poder pelear en un campo de soledad? Salir, estar con los hermanos. ¿Salir con los hermanos? No, salir o estar con los hermanos. Ah, estar con los hermanos. Ya, muy bien. Dani, si tu problema es, por ejemplo, el mentir, por ejemplo. No, tranquilo, no te asustes. El mentir, por ejemplo. ¿Cuál sería tus armas para poder pelear? Hablar poco. Hablar poco. Y cohibirme la mentira. Claro. En las muchas palabras nos falta pecado. Hablar poco. Pero verás que eso no es garantía tampoco. No es garantía el hablar poco. Porque el enemigo no es que dice: uy, este ya no está hablando mucho. No, el enemigo lo que hace es que prepara el escenario. Bueno, no, en realidad, yo creo que deberíamos, yo no lo hago todos los días, pero sí deberíamos ponernos armadura todos los días para salir para salir a lo que tenemos que hacer. Al mundo directamente. Entonces, dentro de eso está ponerse el cinturón de la verdad. Entonces eso yo creo que espiritualmente va a marcar el prohibirte el que tú empieces a profesar, porque el Espíritu Santo se siente incómodo cuando vas a mentir. Así es, claro. Entonces obviamente en nuestras fuerzas no va a ser.
la mente nos va a mantener engañados, confesando la palabra, llevando nuestros pensamientos contigo a la obediencia de Cristo. Pero yo les soy sincero, y en la práctica, ahorita puedo tirarme espiritual y decirle muchas cosas, pero en la práctica yo opto por no hablar, les soy sincero. Yo opto por no hablar, y en el caso de esa guerra acabo ganándola. Pero es muy sabio lo que se está diciendo ahora. Posiblemente la guerra tú podrás, aparentemente ni se siente. Vamos a hablar un área en la cual yo peleo, es en la música. Y fue... Muéstrame, para mejor ejemplo, para muestra un botón. Muéstrame cómo es tu pelea. Muéstrame. Para mí fue fácil dejar la música. Ya ha pasado, me parece que unos 2 meses, y no lo he sentido. Pero mientras más pasa el tiempo, se ha vuelto más fuerte la pelea. ¿Ya? Se ha vuelto más fuerte la pelea. O sea, no sentí la primera semana, no sentí la segunda, no sentí... ¿Cómo contrarrestas tú la pelea? Wow. No estoy escuchando nada yo. Por ejemplo, si te dicen, escucha Marco Barriento ahorita, ¿qué hacemos? Bueno, hay cosas que yo sé que no debo escuchar. Ya establecidas que yo sé que no tengo que escuchar. Bueno, esas son ya guerras ganadas, ¿no? Esas pueden ser ya guerras ganadas. Ajá. Ya. Esas pueden ser guerras ganadas, pero por ejemplo, hay cosas que es inevitable. Por ejemplo, en bus. ya. En el bus, Ahí es la batalla. y parece que esas canciones son subliminales porque se quedan en tu cabeza. O sea, se quedan en tu cabeza, que vos te vas del bus y te quedas hasta tarareando esas canciones y ¿qué estoy haciendo? Como yo le digo a mi esposa, yo últimamente estoy levantándome con una canción del mundo, pero ni siquiera canciones que me gustan a mí. Me estoy levantando con un pasillo, con canciones románticas que ni me gustan. Y digo, qué raro, le digo. O sea, no sé por qué me estoy levantando. Sí, claro, y después pasó la trampa algo así de que el enemigo, justo lo que usted también recordó, que el enemigo está trabajando en la noche. Está trabajando en la noche. Y le mentiría si le diría que tengo una estrategia para pelear. Lo que estoy causando es restringirme de escuchar todo tipo de cosas. Pero hay cosas que son inevitables. Vuelvo a repetir, el bus, en mi trabajo, música por todo lado. En mi casa, aunque mi hijo ya está respetando bastante el escuchar música, pero se va a su cuarto, pero nuestra casa no es muy grande como para, se va a su cuarto y todavía se escucha por ahí, por debajo de la puerta parece que sale del diablo. Y sí se puede, sí, por ejemplo, yo hoy justo me puse a pensar eso, pastor. Hoy justo me puse a pensar eso porque hoy me cogí unas ganas de escuchar algo así, algo del Señor, algo, se volvió como una adicción. Ajá, como, aunque sea un poquito, aunque sea un cuartito de hora de algo. Y no, por algo otra vez en esta palabra, ¿no? Pablito, ¿cuál ha sido tu debilidad? ¿Y cómo has luchado? ¿Cómo has prevalecido? Bueno, anteriormente muchas. En ese tiempo el conectarme mucho no tanto a las redes, más a la tecnología, supuestamente a leer, investigar cosas. Y sí ha sido una cosa muy fuerte. He luchado obviamente espiritualmente, como usted dice, ¿no? Le he entregado al Señor, le he encomendado, pero aún así me doy cuenta que a veces la carne sí, como dice Dani, es como que esos 15 minutos quieres tener así, ¿no? Entonces obviamente mi lucha ha sido la más clara, tratar de ir alejando toda cosa que me acerque. O sea, a veces por excusas inclusive de leer la Biblia, a veces hay esa necesidad como que de algo no entiendo, no comprendo, es como que voy, pero a veces ya de ver ya te vas a ver otras cosas. O sea, no me refiero a cosas malas, ¿no? Pero igual son cosas que te distraen al final. Entonces por ahí ha sido realmente mi lucha, tratar de dejar bastante, a pesar que sí me falta todavía, sí. Amén. ¿Quién ha tenido aquí el problema del miedo, la debilidad del miedo? A ver, todos. A ver, Cristina, ¿cómo has luchado tú para prevalecer ante el miedo? Cerrando los ojos. No viendo las circunstancias.
No, la verdad Viendo el sí. baño con la luz apagada, dice. No puedo, ¿verdad? O sea, yo tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, al manejar en algún lugar que hay que darle, o sea, están los carros grandotes. Los trailers. Ya, los trailers. Yo si me dejo invadir del miedo tal, comienzo a vomitar. Comienzo a vomitar, me mareo, me da así, o sea, tengo yo ese miedo, yo me quedé. Y, o sea, yo por eso, o sea, yo trato de pensar, de calmarme, y así, pero si yo le doy chance a eso, yo llego a eso, Yo llego a eso. ¿Tienes trailer no fobia? No, yo llego a eso, o sea, por eso yo evito hacer, o sea, otras cosas, porque yo tengo tendencia a eso, no he podido todavía. O sea, sí, controlar, me da ganas de vomitar, me mareo, así. ¿Y los buses también? ¿Mande? Los buses también. Ah, no. Sí, o sea, yo tengo ese miedo. Y coge el volante con las dos manos duras. Sí, Yo- coco con las O dos sea, no manos. es así miedo a la oscuridad, pero sí es así de salir a la calle y póngase a encontrarme así con gente que alguna vez yo igual hice daño y que como que se vuelvan a vengar, sí me da ese temor. Claro, ¿y cómo contrarrestas pues? ¿O todavía no has sentido que todavía no entras en esa lucha? Bueno, o sea, la verdad, yo más me confío en Dios, me sostengo de Él, pero, o sea, es como que uno pasa tranquilamente y ve a alguien así que es parecido y ya no sabe qué hacer, si me voy a la otra calle o si me cojo de mi mamá, así, pero, pues en este caso lo que hago es, bueno, decir, bueno, yo estoy contigo, Dios, y yo sé que tú vas a tener mi espalda, pero sí me da miedo, la verdad, sí me da miedo, pero, o sea, al final, lo que en sí yo hago, termino confiando en Dios, pero, o sea, en lo carnal, uno, sí compagina. Amén, mijo. ¿Quién ha tenido el problema de la mentira? A ver, ¿quién ha tenido el problema de la mentira? No, sí, hablemos de antes, porque obviamente... Antes sí. Ya, por ejemplo, a ver, Raquel, ¿tú tenías el problema de la mentira también? Ya, a ver. Así preguntémote. Era maestro, parece. Bueno, yo más que la mentira, bueno, sí mentí. O alguna debilidad que tú tenías y cómo tú has El miedo, luchado. hasta ahora el miedo. El miedo, por ejemplo, Evan se cae y yo no puedo ir, por ejemplo, ¿qué pasó? Ir a auxiliarle. Yo me transformo y me desespero y grito yo también y me aloco. ¿Verdad? Y es algo que no lo puedo ni siquiera controlar. Eso me causa ya mucha, no sé, esa angustia, desesperación, temor y todo ahí mismo. No le podría yo auxiliar a mi hijo si algo le llegara a pasar. No sé cómo llamarlo. Amén. Amén. Y para terminar con esto, mis hermanos, mire lo que dice, ¿no? ¿Sí? Así hubo, escuchen, el resultado de lo que Moisés tuvo la mano firme por causa de Aarón y Hur que estuvieron ahí. Dice que así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En pocas palabras, obtuvieron victoria. Espada. Perdón. Espada. A filo de espada. Y justo ahorita que hablaron todos y todo eso, nosotros podemos tener miedo, podemos tener temor, podemos seguir en la mentira, o sea, me refiero a todo lo que nos pasa a diario. Por ejemplo, a mí me está tocando con el romanticismo. ¿Con qué? El romanticismo. O sea, por ejemplo, yo en el mundo me ha encantado la música romántica, pero sin tener novio. Yo era enamorada del amor. Entonces, escuché del amor y del querer. Pastor, escuché del amor y del querer. Esa canción de José José. Creo que ya se va a ir José José también de este mundo. Y o sea, yo me quedé fría. Porque yo me puse a analizarle parte por parte. Hoy yo dije, amor, es total plenitud, total plenitud. Entonces, Señor, no te amamos, pues, total plenitud es el amor. O sea que todas mis áreas de mi vida tienen que estar llenas del Señor para decir que yo le amo. O sea, yo me puse a meditar lo que era el amor y lo que era el querer. Me puse a meditar en mi cabeza. Ya. Eso. Y me pasó lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó. Entonces, ahorita que usted dice espada,
Nosotros tenemos la respuesta y la solución. Ellos prevalecieron y lo último fue la espada. Nosotros vamos a vencer el miedo, la carnalidad, todo, tanto visible como invisible, porque el odio, la mentira y todo eso, con la espada. La palabra. Si nosotros sabemos la palabra y la tenemos desenvainada, es el momento que venga el miedo, venga la fobia, venga todo, vamos a decir, pero Señor, tu palabra dice que a tus ángeles mandarás cerca de mí. Por ejemplo, en el caso de Nicolás, o sea, tengo miedo de que alguien se enfrente conmigo, ¿no? A tus ángeles mandarás cerca de mí que me guarden en todos mis caminos. Entonces yo lanzo la palabra y la palabra es la que me sostiene y la palabra es la que, o sea, la palabra, o sea, y ahí está la respuesta, o sea, Dios nos dio la respuesta de todo lo que nos preguntó, o sea, ahí está la palabra. La espada fue lo último que él sacó y fue la victoria, la espada. Entonces yo me puse a meditar y dije, Señor, o sea, puede venir, recuerdos de novios y eso no puede venir porque yo no he tenido, o sea, y mi romanticismo y eso, yo era enamorada del amor, porque yo no me enamoré de un hombre físicamente así, no. Entonces yo decía sí, o sea, hay cosas que son reales. Y me puse a meditar y dije, Señor, pero tu amor es ágape, es perfecto, es real. Y si nosotros te conocemos a ti, vamos a tener esa plenitud, ese amor total. Ese hombre pudo haber cantado eso, pero murió, está muriéndose por el vicio del alcohol, de tanto tabaco y todo eso. ¿Cómo quedó? Quedó como un monstruo. Entonces yo digo, Señor, o sea, vacío total. Pero vuelta en Cristo ciego, plenitud de gozo, plenitud de paz, plenitud de todo. Usted se puede imaginar cuando Satanás vino a tentarle a Jesús. ¿Usted cree que Jesús no estaba también lleno de temor, tal vez? Imagínese que le vino a decir, bótate de aquí abajo, escrito está. A su sangre le va a mandar para que tu pie no tropiece en piedra, le dice, para que te sostenga. Es verdad. Y creo que es tremendo. A ver, mi hermana Teresita. Yo quiero decir algo, y eso sí, me quería quedar callado, pero no debo. Yo comencé a tener miedo todo este tiempo. Tenía un miedo terrible, el estar insano. No podía dormir, en verdad que no podía dormir, tenía un miedo. Y cuando iba a mi cama me tapaba bien la cabeza porque sentía que me jalaban, que todo. Pero un día, como yo sí oro todas las noches y todas las madrugadas, un día, así como dijo usted, ¿no, pastor? Que a veces el Señor nos despierta, ¿no? Y alguna vez vino a mi mente así, que cubra la cama con la sangre de Cristo. Y yo todas las noches que me acuesto, yo cubro mi cama, las puertas, cubro el colchón, la cama, las cobijas, las sábanas, las almohadas, todo cubro con la sangre de Cristo. Y desde ahí ya puedo dormir tranquila, ya no tengo miedo. Eso es lo que he hecho hasta el día de hoy, porque yo tenía un miedo terrible. Amén. Qué bendición, muy bien. Bueno, mis hermanos, yo creo que sí, está dicho todo. Yo quiero decir algo Claro. con respecto a lo que dijo Daniel. ¿Cómo no te veo, pues, mi amor? Solo escúchame. Con respecto a lo que dijo Daniel, cuando nosotros enseñamos acerca de la música, el Señor nos dijo claramente esto. Y eso deberían guardar a todos los que tienen el problema con la música. Cuando nosotros dejamos de escuchar la música, ya no estás dándole información a tu mente, a tu cerebro, ya no le estás dando información. Entonces, como ya no le estás dando información, ¿qué es lo que empieza a pasar en el subconsciente? Todo lo que tú has tenido guardado, todo lo que tú tenías guardado, sí, de tu juventud, de tu niñez, empieza a salir. Por eso tú no te das cuenta, o sea, cosas así medias absurdas. O sea, música que tú tal vez en este tiempo desde tu juventud nunca escuchaste, pero tal vez escuchaban tus padres. Sí, entonces empieza a salir música de tu subconsciente. Y no escuchaste en ningún lado, pero empieza a salir. ¿Por qué? Porque como tú ya no le estás alimentando a la mente, como ya no estás dándole la autoridad que le dabas con la música,
Entonces, ella tiene que vaciarse. Es lo mismo que nos pasa a los cristianos. Cuando nosotros estamos en el Señor, sí, nosotros nos llenamos todos los días cuando venimos a la iglesia. Pero cuando nosotros dejamos de venir, sí, la gente no se pone mal a la semana, no se pone mal a las 2 semanas, sí. Pasa el tiempo, 2, 3, 4, 5 meses, a veces hasta un año, y la gente empieza a ponerse mal. ¿Por qué? Porque tenía un depósito en su vida. Entonces ese depósito hace que esté, ¿cómo se llama? Como decir, dando la vuelta, hasta cuando se termina. Desde el momento en que se termina y tú no has podido llenar, entonces automáticamente tú empiezas a ser la persona que el enemigo quería que seas. Sí, ya del mundo. Por eso ya empiezan a haber palabras, actitudes, gestos, situaciones en la vida de uno, porque se acabó lo que había en el depósito. Se terminó. Entonces con la